Listo, doctor. Muy bien. Pues muy buenas tardes, sean muy bienvenidas y bienvenidos a este Observatorio Internacional de Derechos Humanos 2020 sobre problemas constitucionales de la restricción a la libertad de circulación en los tiempos del COVID-19. Tendremos ahora la segunda sesión dedicada precisamente a la perspectiva comparada. Y tenemos con nosotros a dos ponentes de reconocido prestigio. Tenemos a la doctora Irene Espiño. La doctora Irene es directora general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y es directora del Centro de Estudios Constitucionales Comparados de la misma institución. Es doctora en investigación en Derecho Constitucional Comparado por la Universidad de Siena, en Italia. La doctora Espiño es profesora de Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Derecho Internacional y Derecho Constitucional Comparado, y se ha destacado por su actividad de investigación y docencia en el extranjero, y ha impartido cátedra en Australia, Canadá, México, Alemania, Namibia, Sudáfrica, España, Reino Unido, entre otros. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como investigadora a nivel 1. Doctora Espiño, le damos la más cordial bienvenida. Tenemos también a Giuseppe Martinico, que es profesor titular de Derecho Comparado en la Escuela Santa Ana de Pisa. Trabajó como Max Weber Fellow en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y como investigador García Pelayo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Muy bienvenido, profesor Giuseppe. Gracias. La idea de esta segunda sesión es tener una perspectiva comparada de cómo se ha enfrentado la situación del COVID en otros países y la respuesta del Estado y de las instituciones jurídicas ante ello. Le doy en un primer momento la palabra a la doctora Irene Espiño para que nos comparta sus impresiones y comentarios sobre ello. Bienvenida y adelante, doctora. Muy buenos días, bueno, ya tardes a todas, a todos, pues muchas gracias, doctor Santiago, por esta presentación. Pues sí, estoy muy feliz de participar, bueno, en primer lugar del tema del evento que pues está organizando la Academia Interamericana de Derechos Humanos y de compartir esta sesión con un querido amigo que es el profesor Giuseppe Martinico. Yo me voy a concentrar un poco sobre la perspectiva comparada de, como justamente comentabas, Rodrigo, de cómo se ha tratado de las medidas que se han adoptado en América Latina, bueno, en algunos países de América Latina, para enfrentar y atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, que evidentemente no es nada más una emergencia sanitaria, pero también en algunos contextos y por algunas dimensiones de la problemática se ha convertido también en una emergencia de carácter constitucional e institucional. Algunas de esas problemáticas se han planteado también ya en la mesa anterior, también se han planteado en la conferencia inaugural. Y lo que ha pasado en México no es nada más un tema mexicano, sino que pues hay rasgos comunes en muchas experiencias por lo que de la parte que a mí me concierne de América Latina. Obviamente para poder hacer un análisis comparado tenemos que aplicar algunos filtros de carácter metodológico y tenemos que hacer algunas premisas de carácter contextual. En primer lugar, el coronavirus ha llegado a América Latina unas semanas más tarde que a Europa. Y este es un dato importante porque pues obviamente América Latina, muchos países de América Latina ya estaban conscientes de lo que estaba pasando. Creo que todos tuvimos la percepción de que cuando llegaron en enero las primeras noticias de lo que estaba pasando en China, pensamos que iba a ser nada más un problema de China. Cuando ya el problema pasó, se trasladó a Europa, se fue acercando también más desde el punto de vista mediático, pero también cultural a América Latina. En América Latina, pues el primer caso en la región fue diagnosticado en Brasil el 26 de febrero de este año y la primera muerte se registró en Argentina unas semanas después, el 7 de marzo. En la actualidad el número de casos en América Latina es muy alto, estamos cerca de los 7 millones de casos de contagios en América Latina y también los números
de fallecimientos por coronavirus es muy alto y estamos hablando de más de 200.000 personas fallecidas en América Latina, con Brasil liderando esta lista negra. Y el segundo país con más casos, pues evidentemente México. Bueno, los diferentes países de América Latina han adoptado toda una serie de medidas para hacer frente a esta crisis generada por la pandemia, pero hay algunas consideraciones de carácter, que como comentaba al principio, de carácter contextual que tenemos que tomar en cuenta para poder entender realmente el valor y la eficacia de estas medidas y el impacto que esas medidas han tenido a nivel institucional y constitucional. En primer lugar, los países de América Latina comparten un patrimonio histórico y cultural común, incluso constitucional, que se basa en otras cosas, en un idioma común, que es el español, como lengua compartida, con algunas excepciones de Brasil, bueno, donde se habla portugués, y algunos estados francófonos. Hay una historia común también de colonización, dominación y lucha por la independencia. Hay un elemento común también en términos institucional, que es la prevalencia de la forma de gobierno presidencial sobre la parlamentaria, y hay una tendencia histórica, eso también creo que se mencionó en la sesión anterior, hay una tendencia histórica hacia la militarización de la seguridad pública y uso y abuso de estados de emergencia en diversas formas, que pueden ser estado de sitio, estado de excepción, o otras medidas o figuras de emergencia que puedan estar previstas en la constitución de cada país, con consiguiente suspensión o limitación de derechos y garantías fundamentales. En segundo lugar, hay un tema relacionado con el derecho a la salud. Hay una gran cantidad de constituciones de países de América Latina que reconocen la salud como un derecho humano fundamental. Sin embargo, los datos que tenemos muestran una realidad muy diferente. Hay un problema en términos de recursos, de inversión económica que los países de América Latina hacen para la salud pública, que evidentemente es muy escaso, y esto genera que este derecho humano fundamental constitucionalmente reconocido en la práctica sea un derecho muy frágil. Excluyendo quizás solo a Costa Rica, que en el panorama de los países de América Latina es una mosca blanca. De hecho, en estos términos, Costa Rica es el país que ha mejor manejado la crisis sanitaria. Costa Rica invierte el 8% del Producto Interno Bruto en salud. Uruguay es otra mosca medio blanca, invierte más o menos el 6.5%. Si queremos tener un comparativo, el umbral mínimo que exige la Organización Panamericana de la Salud es el 6%. Todos los otros países de América Latina están bajo este umbral. Si, por ejemplo, México asigna solo el 2.9% del Producto Interno Bruto, y pues República Dominicana el 2.8%. Y además este cuadro que manifiesta evidentemente un derecho a la salud muy frágil es agravado por el hecho de que en América Latina existe un cuadro epidemiológico que se caracteriza por la mezcla de enfermedades típicas de países desarrollados, como por ejemplo la obesidad, por ejemplo la hipertensión, la diabetes, y que esta situación de salud se mezcla con un cuadro epidemiológico típico de enfermedades de carácter, infecciosas propias de los países subdesarrollados, malaria, dengue, zika, etc., ¿no? Entonces, hay otro elemento que también hay que tener en cuenta, es que la mayoría de los países de América Latina se caracteriza por profundas desigualdades económicas y sociales, que evidentemente han dado lugar a un contexto de extrema pobreza y violencia, donde el crimen organizado muchas veces compensa la ausencia y las fallas del Estado. Y lo ha hecho también en tiempos de coronavirus. En México, por ejemplo, en muchas zonas remotas del país, los grupos de narcotraficantes eran los que hacían respetar el toque de queda, que impusieron hasta un toque de queda, el quédate en casa, impuesto por los narcotraficantes, y también que repartían apoyos a la población. Entonces, pues es como una forma de Estado de alguna manera paralelo ahí donde el Estado no está. Y todas esas características que pues podemos describir de manera muy, muy general, nos sirven como para ir delineando el marco dentro del cual podemos movernos para entender el alcance y los efectos que estas medidas adoptadas por los países de América Latina han producido en términos de gestión institucional de la emergencia, pero principalmente en términos de límites a la libertad de circulación de las personas.
En general, los países de América Latina han reaccionado de manera muy tempestiva a la emergencia, ante la emergencia provocada por el COVID-19. En realidad hay un estado, que es Chile, que ha tomado medidas inclusive antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara el 11 de marzo de este año, la OMS reconocía al COVID-19 como una pandemia. Y Chile el 5 de febrero, entonces casi un mes antes, declara la alerta sanitaria. En Chile el primer caso fue diagnosticado el 3 de marzo, entonces un mes antes, respecto a tener un caso propio de coronavirus, Chile declara la alerta sanitaria. ¿Qué significa declarar la alerta sanitaria en Chile? Lo que ha implicado esta declaración fue que el Ejecutivo otorgara poderes especiales a las autoridades competentes para que se pudieran suministrar de manera muy rápida recursos físicos, humanos y económicos para la adopción de medidas extraordinarias necesarias para hacer frente a la emergencia por el periodo de un año. Posteriormente, el 18 de marzo, entonces ya después de la declaración de la OMS, el gobierno chileno decretó el estado de excepción por catástrofe, que es una figura prevista en la Constitución chilena, en el artículo 41, mediante la imposición de medidas restrictivas que preveían el cierre de fronteras para los extranjeros y el distanciamiento social selectivo, es decir, no obligatorio en todo el país. Estas medidas luego se fueron haciendo un poco más restrictivas, especialmente en la zona urbana de Santiago de Chile, entre mayo y junio, por el aumento de los contagios. También Argentina y Ecuador pues reaccionaron de manera bastante rápida. Argentina es el estado que fue el primer estado de América Latina a registrar una muerte por COVID-19 y inmediatamente después al día siguiente de la declaración de la Organización Mundial de la Salud, adoptó las primeras medidas, son las medidas de la llamada etapa de prevención, una primera etapa, y declaró la emergencia sanitaria con el decreto de necesidad de urgencia número 260 de 2020. Esta medida preveía suspensión de vuelos provenientes de algunos países de alto riesgo, donde estaban pues, Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China, Irán, y aislamiento obligatorio para casos positivos y casos sospechosos, y para todos los casos que hubieran estado en contacto con casos positivos o que hubieran estado llegando de esos países de alto riesgo. Este primer decreto que se aprobó en Argentina tenía una duración prevista de 30 días, pero apenas 7 días después de su entrada en vigor, el gobierno argentino decidió adoptar otro decreto de necesidad de urgencia, que es el 297 del 2020, a través del cual impuso el distanciamiento social preventivo y obligatorio, previéndolo por un periodo de 30 días y posteriormente extendiéndole la duración. Medidas similares pues son las que se han adoptado en Ecuador, en Uruguay, Perú, etcétera, en los diferentes países. Y también en Centroamérica. El tema de Centroamérica también es muy interesante porque Centroamérica se ha dividido prácticamente entre estados que sí han tomado el tema del coronavirus de manera muy seria y otros que lo han tomado de manera mucho menos seria, como por ejemplo Venezuela, Guatemala, Nicaragua, mientras que pues Panamá declaró el estado de emergencia nacional el 13 de marzo mediante un documento del gobierno con el cual se autorizaba la contratación de bienes y servicios mediante un procedimiento excepcional de compra que prácticamente daba la vuelta a los procedimientos ordinarios. El Salvador también aprobó el estado nacional de emergencia y también Costa Rica declaró el mismo estado de emergencia nacional el 16 de marzo. Esta es la tendencia generalizada de los países de América Latina, que dijimos, pues reaccionaron de manera muy oportuna y muy tempestiva. Sin embargo, hay dos países, por lo menos, que se han distinguido por su actitud negacionista, que son Brasil y México, que justamente en México, y lo comentaban en la sesión anterior, hay muchos, a nivel local sí se habían adelantado mucho los gobernadores en adoptar medidas, pero a nivel federal, evidentemente, la intervención del Consejo General de Salubridad, pues tardó,
Y también a nivel federal se manifestó una actitud que trataba de alguna manera de minimizar la gravedad de la situación, a pesar de estar estos dos entre los estados desde el principio casi con el mayor número de contagios en todo el continente americano. Bueno, entonces vemos que la tendencia de los estados de América Latina ha sido en el sentido de optar por figuras, por institutos que entran en la categoría de estado de excepción, emergencia. En algunos casos están previstos en la Constitución, en algunos casos tienen fundamento en otras normas. Ahora vamos a ver un poco más del caso argentino y vamos a ver que el fundamento normativo de la situación excepcional se fundamenta no en la Constitución, sino que en otra norma, además adoptada para tratar, atender otra situación de emergencia. Pero pues evidentemente el uso de esos instrumentos, especialmente con referencia también al contexto latinoamericano y a una cierta fragilidad que ha presentado muchos países en niveles democráticos, tendencias al hiperpresidencialismo, fuerte concentración del poder en el órgano ejecutivo, relegación de los poderes legislativo y judicial en un segundo plano, pues todas esas características hasta históricas y culturales y políticas de los países de América Latina de alguna manera nos marcan una imagen muy compleja y en algunos casos también muy preocupante. El tema de la gestión, obviamente, de la emergencia sanitaria ha destacado una vez más un protagonismo prácticamente indiscutible del Poder Ejecutivo, una actitud ausente en muchos casos del Poder Legislativo, que oscila entre esta ausencia muy, como podríamos definirla, ensordecedora, también probablemente justificada por el hecho de que los poderes legislativos, como todos los órganos colegiados, se encontraron una dificultad logística y práctica de funcionar a distancia de manera virtual, pero también una profunda diferencia frente al órgano de gobierno. Entonces el debate pues gira en torno a la amplitud del poder ejecutivo y ver un poco cuáles son los mecanismos jurídicos que se pueden adoptar para el control de actos que muchas veces, aunque puedan ser buenos, legítimos desde el punto de vista sustancial, seguramente han planteado problemas en lo que se refiere a la formalidad y al proceso, el procedimiento que se ha seguido para su adopción. Es el caso, por ejemplo, el caso argentino. En Argentina, la Constitución argentina contempla la figura del estado de sitio en el artículo 23 de la Constitución, pero en este caso no se ha activado esta figura, sino que el gobierno ha adoptado las medidas de emergencia en aplicación de otra disposición constitucional, que es el artículo 99, párrafo 3 de la Constitución argentina. Se trata de una disposición que prevé la posibilidad de que el titular del Poder Ejecutivo, en circunstancias excepcionales que imposibilitan el seguimiento de los procedimientos ordinarios previstos por la Constitución para el procedimiento legislativo ordinario, y siempre que no se trate de normas penales, fiscales, electorales o partidistas, pueda adoptar un decreto de necesidad de urgencia que tenga carácter legislativo. Este decreto necesita ser presentado al Parlamento o a la Comisión Bicameral Permanente, que lo pueda aprobar, y si lo aprueba el decreto se convierte en ley, y si no lo aprueba pues decae con efectos no retroactivos. La Comisión Bicameral Permanente no se reunió, no se pronunció sobre este decreto, sino muchas semanas después. No se respetaron los tiempos establecidos en Constitución, evidentemente. Sin embargo, sobre la constitucionalidad de este decreto se pronunciaron los jueces, se pronunció el Poder Judicial. En un caso, una sentencia del 30 de marzo de 2020, es el caso Kingston Patricio, es un recurso de habeas corpus, en donde se pronuncia en primera instancia el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional número 14, y este juez declara la constitucionalidad del decreto emitido por el gobierno, el primer decreto del 260, y los recurrentes se quejaban del hecho de que la medida del distanciamiento social obligatorio, que todo el mundo conocemos como la cuarentena obligatoria, en realidad era una medida prevista del estado de sitio.
El juez de primera instancia descartó esta configuración, considerando que el distanciamiento social obligatorio era la única medida posible y que no existían otros recursos para prevenir la propagación de la enfermedad y que se trataba realmente de proteger la salud pública, no la salud de un individuo, sino que la salud pública. Sin embargo, esta sentencia es importante porque también se considera legítimo limitar la libertad de circulación para proteger un bien más importante que es la salud pública, pero para poderlo hacer hay que respetar determinadas normas, es decir, que la policía que detenga a alguien que viole las disposiciones de la cuarentena obligatoria tiene que comunicar de inmediato esta infracción al juez penal y el juez penal tiene que validar la medida. Entonces hay garantías para proteger que no haya abuso en ese sentido. Luego se han planteado situaciones similares pues, en Colombia, en Perú y en otros estados, pero lo último que quiero destacar antes de que me corten el uso del micrófono es el caso de El Salvador. El caso de El Salvador es muy interesante porque ahí también se ha planteado un conflicto muy importante, muy serio entre poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Este conflicto se enmarca en una crisis institucional que ya empezó a principio de año, que nada tiene que ver con el caso del coronavirus, una crisis institucional entre Parlamento y Gobierno que ha culminado con la entrada del presidente de El Salvador, acompañado por el ejército, en la obra parlamentaria. En el contexto de la crisis del COVID, el presidente de Bukele, que es el presidente de El Salvador, cuando todavía ni siquiera habían casos confirmados en el país, tomó de inmediato medidas que bloquearon el país totalmente. Decretó un toque de queda y en efecto impuso una ley marcial. Entonces, en este contexto sí se dieron muchas violaciones a derechos humanos. Se estableció que todas las personas contagiadas o sospechosas de tener coronavirus estuvieran internadas en centros de cuarentena y centros de contención, donde evidentemente no se respetaban medidas sanitarias ni medidas higiénicas. Sin embargo, según las disposiciones del presidente de El Salvador, en estos centros de detención también se detenían personas que violaban las medidas de cuarentena o de distanciamiento social obligatorio. Entonces, en estos centros pues, realmente pues, se juntaban personas que sí eran positivas al COVID, personas sospechosas porque a lo mejor estaban llegando de un vuelo de uno de los países de alto riesgo y personas que violaban las medidas de distanciamiento social obligatorio. Que evidentemente, si no tenían coronavirus, pues en este espacio, pues sí, era muy probable que se contagiaran. Entonces, en este caso, pues interviene la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que ordena la liberación de las personas resolviendo un recurso de habeas corpus. El presidente, como respuesta a la decisión de la Corte Suprema, endurece las medidas contra las personas que violan la cuarentena. Hay una nueva sentencia del Tribunal Supremo que declara la ilegitimidad de esas medidas y, sin embargo, todavía estamos en esta etapa de, por un lado, pues el juez constitucional que trata de proteger los derechos humanos y por el otro lado, el presidente que responde con medidas más severas y más estrictas con una violación flagrante del Estado de Derecho. Y ya para concluir esta, quería hacer nada más una panorámica muy general de lo que hemos visto en América Latina. Sin embargo, pues me parece evidente que en América Latina el coronavirus no solo está generando una tragedia humana en términos del número de vidas que está cobrando, sino que también ha funcionado como un amplificador de una serie de crisis que ya existían, de una crisis de derechos humanos, de crisis institucionales, de crisis también en términos de relaciones entre diferentes niveles de gobierno y obviamente pues en términos de derecho a la salud. Entonces me parece que pues sí, los académicos tenemos la tarea y el compromiso social muy importante de ir identificando estas prácticas, ponerlas en relieve para que pues las autoridades de alguna manera puedan tomarlas en consideración y que bueno que pues aquí estamos discutiendo la sentencia del Tribunal Constitucional local que de alguna manera sirven para poner unos puntos firmes para que el Estado de Derecho no venga completamente violentado en ese sentido. Pues yo terminaría aquí mi intervención, pues muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, doctora, por esta panorámica general de lo que está ocurriendo en América Latina respecto a la crisis que ha provocado el COVID-19 y como comenta usted, es una crisis que no solamente trajo aparejada una crisis de salud, como en todo el mundo, sino que también una crisis humanitaria de derechos humanos, una crisis institucional, una polarización política, sobre todo en países como México, y una crisis económica cuyos efectos todavía estamos por ver. Damos la palabra entonces al profesor Giuseppe Martinico para que nos dé su opinión al respecto. Sí, Adelante. muchísimas gracias a todos los organizadores de esta importante conferencia, a la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Es un gran honor de estar aquí y me da mucha ilusión compartir esta mesa, digamos, virtual con mi amiga y colega Erdene Espiño. En mi intervención, yo también trataré de dar una visión general de algunas cuestiones sobre el tema de la relación entre emergencia y derechos fundamentales, en particular centrándome en el tema de la libre circulación a la luz de las medidas adoptadas en Europa y no solo en Europa para hacer frente a la pandemia. Como sabemos, de hecho, los gobiernos de todo el mundo tuvieron que implementar duras restricciones en las zonas afectadas, incluso a veces medidas que han previsto también el confinamiento para gestionar esta crisis sanitaria en unos casos. El derecho comparado reconoce un papel muy importante a la libertad de circulación, pero al mismo tiempo prevé formas de restringir este derecho. Normalmente, digamos que estas limitaciones de la libre circulación tienen que responder a una razón justificativa relacionada con un interés público particular, salud, orden público, entre otras cosas. Y luego esa limitación debe ser proporcional. En general, mirando al derecho comparado, hay tres condiciones que se encuentran que pueden justificar una limitación de la libre circulación. Primero, el principio de la reserva de ley, que implica que la causa legal de una restricción o de una suspensión de un derecho debe estar prevista en la ley. El otro elemento es la cláusula de competencia, que requiere que la medida sea emitida por una autoridad competente. Esto es muy relevante, especialmente en los sistemas multiniveles, en los sistemas regionales y federales. De hecho, han ocurrido conflictos, verdaderos conflictos de competencia entre estados y federación o estado y regiones o comunidades autónomas en muchos ordenamientos, Italia, España, Estados Unidos, donde los presidentes de regiones o los gobernadores de los estados a los Estados Unidos han tenido un gran, digamos, protagonismo y se han enfrentado, de hecho, con el gobierno central. El tercero principio es el principio de proporcionalidad, es decir, que la medida debe ser no excesiva tomando en cuenta el objetivo perseguido por la ley. El principio de proporcionalidad tiene sus raíces en el derecho alemán, mejor dicho, en el derecho prusiano, en el derecho del Polizeirecht, y luego se ha convertido en un concepto muy de moda y en una herramienta muy difundida, ¿no? Mirando a la génesis un poco de este instrumento, normalmente los alemanes entienden el principio
principio de proporcionalidad como articulado en 3 fases, en 3 etapas, es decir, idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta. Más recientemente, para confirmar un poco la importancia que el principio de proporcionalidad tiene en el derecho comparado, Cohen y Porat han dicho que el principio de proporcionalidad es un principio de, digamos, derecho comparado que es expresión de la cultura, de la justificación. Es decir, es parte de un esfuerzo hecho para domesticar, se podría decir, del poder público y para obligar al poder público a motivar, a dar justificaciones. El derecho comparado ofrece unos ejemplos concretos de limitación de la libre circulación basadas en normas constitucionales. Un ejemplo bastante claro es el artículo 16 de la Constitución italiana, que dice que todo ciudadano podrá circular y permanecer libremente en cualquier lugar del territorio nacional, salvo las limitaciones que la ley establezca de modo general por razones de sanidad o de seguridad. Otro ejemplo también llamativo es el artículo 11 de la ley fundamental de Bonn, de la ley fundamental alemana. Además, en muchos sistemas regionales o federales, solo el nivel central, es decir, el nivel federal o el nivel estatal, puede limitar la libre circulación entre regiones o comunidades autónomas. Un ejemplo es otra vez un artículo de la Constitución italiana, el artículo 120, que dice que las regiones no podrán establecer aranceles a la importación, la exportación o el tránsito entre las regiones, ni adoptar medidas que obstaculicen de cualquier modo la libre circulación de personas y cosas entre las regiones. Esto es solo un ejemplo. Hay algo parecido también en muchos sistemas federales. Hay un artículo de Alicia Inarecos en el Cambridge Law Journal que ofrece una panorámica muy interesante sobre esto. Algo parecido pasa también en el derecho de la Unión Europea, que de hecho, se parece mucho, digamos, a un proceso federativo. Además, en el derecho de la Unión Europea, la libre circulación tiene un papel muy particular, es decir, que el derecho de libre circulación y residencia ha constituido desde sus orígenes la clave de bóveda del proceso de integración europea. Primero es la consecución del mercado interior, y desde su inclusión en el Estatuto de la Ciudadanía Europea, desde el Tratado de Maastricht, para el reconocimiento de un estatus común a todos los nacionales de los Estados miembros. También en este caso tenemos un artículo, el artículo 21 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, que prevé ciertos motivos para justificar la limitación de la libre circulación, entre otros el orden público, la salud y la seguridad pública. De hecho, la restricción de la libre circulación de personas ha sido hasta ahora el principal recurso para impedir la expansión acelerada de los contagios y la propagación del virus. Se puede aquí mencionar un discurso muy interesante pronunciado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que ha dicho: cuanto menos viajemos, mejor podremos contener el virus. Estas palabras son muy llamativas y la presidenta de la comisión dijo esto cuando propuso la restricción temporal de la entrada de personas en el espacio
común europeo. Restricción aprobada por una sesión extraordinaria del Consejo Europeo, es decir, los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea el día 17 de marzo. Esta decisión, según muchos académicos, es algo que quedaría fuera del marco de los tratados, porque es verdad que el conocido Código de Fronteras Schengen prevé la posibilidad para los Estados miembros de restablecer los controles fronterizos en las fronteras interiores por razones de orden público o seguridad de interior. Pero esta decisión, según muchos colegas, fue algo diferente. Y de hecho se puede decir que la pandemia ha perturbado, digamos, el sistema Schengen, que sin duda es parte, es un verdadero pilar del derecho constitucional europeo. Además, esta decisión del Consejo Europeo, bajo propuesta de la Comisión, ha sido casi una respuesta a la reintroducción temporal de los controles fronterizos que había ya estado, digamos, decidida por unos Estados miembros como Austria, que ya el 11 de marzo había decidido de cerrar el paso del Brennero que conecta Italia y Austria. Entonces, ahora la Comisión Europea en mayo ha tratado de presentar unas recomendaciones para ayudar a los Estados miembros a levantar gradualmente las restricciones de viaje, pero digamos que el sistema Schengen, de hecho, está un poco en crisis. Dicho esto, entonces, tras esta panorámica de normas, digamos, que se puedan aplicar al tema de la conferencia, me gustaría, digamos, dedicar la última parte de mi ponencia a unas consideraciones un poco más generales que explican desde el punto de vista de la teoría constitucional por qué a veces el derecho constitucional comparado acepta la posibilidad de limitar la libre circulación. Entonces voy a desarrollar 3 puntos. El primer punto es sobre la relación entre excepción y emergencia. El segundo punto tiene que ver con la relación entre constitución y emergencia. El último punto es sobre la relación entre emergencia y riesgo. Sobre el tema de la relación entre emergencia y excepción. En esta es una distinción que pertenece a la teoría constitucional clásica, que pero a menudo se olvida y que no corresponde, de hecho, al lenguaje que utiliza el derecho constitucional positivo, digamos, ¿no? Pero de acuerdo con Carl Schmitt, hay una diferencia muy importante entre el estado de excepción y los poderes de emergencia, que a veces encontramos constitucionalizados, codificados en las constituciones. Es decir, que los poderes de emergencia son poderes que están definidos en las constituciones y que el Ejecutivo puede ejercer en circunstancias que están predeterminadas en el texto constitucional. En cambio, para Carl Schmitt, el estado de excepción era algo diferente en el sentido que el estado de excepción se basaría en el principio de necesidad. Y como recuerda Carl Schmitt, si hay necesidad, no hay derecho. Es decir, que la necesidad y su concepto de excepción se refiere a un espacio vacío donde no hay normas y donde se aplica la decisión política pura. Claro, como ya he dicho, esta distinción no corresponde perfectamente al derecho constitucional
positivo. Un ejemplo bastante conocido es el artículo 116 de la Constitución española, que habla de estado de excepción, ¿no? Como si fuera una forma de constitucionalización, ¿no?, de la emergencia. Pero es una distinción muy interesante desde el punto de vista teórico, que ha mencionado recientemente el antiguo presidente del Tribunal Constitucional italiano, Gaetano Silvestri, que subrayó esta distinción entre emergencia y excepción a responder a la controversia sobre la constitucionalidad de las medidas aprobadas por el gobierno de Giuseppe Conte, en particular el lockdown, ¿no? Él ha dicho que el derecho constitucional puede tener, incluso en situaciones de emergencia, un papel muy importante. Es decir, que la emergencia se puede, digamos, domesticar, ¿no? Se puede controlar gracias a las normas constitucionales. Esto te me lleva a mi segundo punto, ¿no? La relación entre constitución y emergencia. ¿Puede la constitución regular la emergencia? Esto es deseable. ¿Son los poderes de emergencia poderes ordinarios, como dirían los, digamos, los que apoyan la así llamada teoría monista, o son los poderes de emergencia poderes extraordinarios, es decir, poderes que no pueden ser reconducidos, ¿no?, a la fuente, digamos, de validez, ¿no? Entonces, poderes que no se pueden gobernar a través del derecho constitucional. De hecho, el constitucionalista siempre ha mirado al concepto de emergencia con recelo, con sospecha, ¿no? Porque la emergencia, especialmente si no está limitada en el tiempo, puede actuar como motor, digamos, implícito de cambios constitucionales, ¿no? A largo plazo, la emergencia, como han dicho también los ponentes en el panel anterior, pueden alterar el equilibrio constitucional, produciendo una revolución en un sentido técnico, produciendo lo que Kelsen llamaba la interrupción en la cadena de validez, ¿no? Y esto ha pasado, está pasando en Hungría, por ejemplo, donde en un primer momento, por lo menos, el gobierno Orbán obtuvo poderes tras una deliberación del Parlamento sin una clara limitación temporal, ¿no? El constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial en Europa ha pagado un poco, digamos, el precio del fantasma de la República de Weimar, ¿no? Del fracaso de Weimar, que había pasado también por el abuso de los poderes de emergencia. Entonces ha tratado de, digamos, hacer frente a este tema en dos, digamos, siguiendo dos estrategias, digamos. Una primera estrategia ha sido, de hecho, constitucionalizar con mucho detalle los poderes de emergencia. El caso español, con la distinción, ¿no?, entre estado de sitio, alarma y excepción. El caso francés es el caso alemán. Luego hay otras constituciones, en cambio, como la italiana, que han tenido miedo del concepto de emergencia y no menciona la palabra emergencia en su texto constitucional. Esto es el caso de Italia, donde de hecho el estado de emergencia está disciplinado por fuentes legislativas, digamos, equivalentes a la ley, un decreto legislativo delegado. Esto ha producido problemas en Italia, porque el procedimiento, el mecanismo que ha descrito este decreto legislativo delegado, que es el Código de la Protección Civil, da un papel muy importante al presidente del Consejo de Ministros, que a través de decretos de la presidencia del Consejo de Ministros ha de hecho manejado la crisis, afectando pero libertades constitucionales. Entonces, en teoría, ¿no?, violando el principio de reserva de ley que hemos encontrado antes. Entonces, esto ha causado
todo un debate. Es verdad que desde un punto de vista formal, el primer acto que el gobierno Conte ha aprobado ha sido un decreto ley. Es verdad que existe, que hay digamos, una base equivalente a la legislativa que disciplina los poderes del presidente del Consejo de Ministros, pero esto ha producido, de hecho, una marginalización del Parlamento. Esto es algo que ha producido mucho debate. El último punto es la relación entre riesgo y emergencia. Las constituciones en Europa utilizan a veces cuando constitucionalizan cláusulas de emergencia, la palabra emergencia. No se utiliza mucho el paradigma del riesgo, que en cambio ha sido tratado, manejado y desarrollado por los estudios de derecho administrativo. En los Estados Unidos, en cambio, los constitucionalistas han utilizado el concepto de riesgo y optan, digamos, para el paradigma del riesgo. ¿Por qué? Porque el concepto de riesgo, gracias a la distinción entre risk management, gestión de riesgo, y risk assessment, evaluación de riesgo, permitiría, de hecho, un mejor control del poder público. Es decir, mientras que el concepto de emergencia, que es tan ambiguo, ¿no?, dejaría demasiado poder al Ejecutivo, adoptando la perspectiva de riesgo. Esto es lo que dice, por ejemplo, Adrian Vermeulen en su libro The Constitution of Risk. Esto permitiría, ¿no?, de controlar mejor el poder. Esta es una distinción bastante teórica, pero es interesante aquí mencionar una distinción que Adrian Vermeulen hace en este libro, The Constitution of Risk, donde él describe las constituciones como herramientas, instrumentos de gestión de riesgo político. Él dice hay dos tipos de constitucionalismo. Un constitucionalismo de precaución, que es el constitucionalismo que de hecho que es el modelo que de hecho se ha seguido en aquellas experiencias donde se ha adoptado el lockdown, donde se ha dado una prioridad fuerte al derecho a la salud, ¿no?, sobre los otros derechos fundamentales. Si luego hay un constitucionalismo de optimización que no acepta jerarquías preestablecidas y que no acepta de dar prioridad a un derecho, la salud, en cambio prefiere la ponderación. Este es un poco el modelo que han seguido otros países como Suecia. Entonces, los países donde se ha tratado de ponderar la salud con otras libertades, incluso la libre circulación, las libertades económicas, para alcanzar la así llamada, ¿no?, inmunidad de rebaño o colectiva. Esto es un plan que tal vez ha fracasado, pero responde, ¿no?, a esta idea. No existe una jerarquía a priori de bienes constitucionales y entonces no podemos digamos, cerrar todo y limitar la libre circulación en una situación de incertidumbre, de hecho, conectada a la propagación del virus. Entonces, estas eran mis reflexiones. Me gustaría responder a sus preguntas y a sus comentarios, y muchas gracias por su atención. Al contrario, muchísimas gracias, profesor Giuseppe Martinico. Ha sido muy interesante su intervención acerca de el principio de proporcionalidad, ¿no?, de la reserva de ley, la competencia, que no sea excesiva, es decir, que sea proporcional. Los problemas que han enfrentado en Europa con el espacio Schengen al poner limitaciones a la circulación entre países. Y esta distinción que hace entre emergencia, excepción y riesgo, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, esta postura que el juez italiano tuvo al momento de decir que incluso las situaciones extraordinarias se pueden domesticar con la Constitución, es decir, que siempre hay herramientas constitucionales para incluso hacer frente a situaciones tan graves o tan
excepcionales como las que supone una emergencia como la del COVID-19. Si les parece, abriríamos el espacio para preguntas. Hay una pregunta que nos hace Francisco Astudillo que dice, ¿hasta qué punto puede el Estado, por el bien público de la salud, obligar a la permanencia en casa o vacunas obligatorias o incluso el distanciamiento obligatorio sin vulnerar derechos humanos? Y creo que esta pregunta tiene que ver con una situación que enfrentan países como México, donde además, digamos, de la crisis sanitaria, pues se enfrenta a una situación económica y una desigualdad muy grave, donde prohibir, digamos, la circulación de manera absoluta supondría para muchas personas que incluso no podrían comer ese día porque se ganan el sustento del día a día. Entonces, dejaría la pregunta ahí para quien quiera responderla. Muchas gracias. No sé si les parece que intervenga yo primero, nada más para seguir el orden de las ponencias. A ver, yo creo, y aquí obviamente la respuesta va a ser una respuesta en parte teórica y en parte práctica. Obviamente ningún derecho es absoluto, todos los derechos admiten límites y normalmente los límites de todos los derechos se encuentra su explicación, su justificación en otros derechos pues constitucionales, fundamentales o derechos humanos. Entonces me parece, pues obviamente, pues y ahí también lo comentaba Giuseppe en su participación, me parece obvio que pues la libertad de circulación tampoco es una libertad absoluta, se puede limitar y se puede limitar por cuestiones de salud pública. Evidentemente hemos tenido experiencias comparadas, como por ejemplo el caso, yo tengo muy cercana la experiencia italiana y la experiencia mexicana, sí puedo comparar cómo estuvo el lockdown en Italia y cómo estuvo el distanciamiento social obligatorio, la jornada de sana distancia en México. Fueron dos medidas que no tienen absolutamente nada que ver. En Italia se cerró por completo por prácticamente 2 meses o poco menos. Había policía por la calle que pues o sea, había un delito, una sanción penal de tipo penal si salías de tu casa, ¿no? Ahora, estas medidas quizás, y luego pues también ese tipo de medidas se ha implementado en otros países. Un ejemplo es el ejemplo de Nueva Zelanda, que también son países que obviamente han sido ayudados para resolver el problema por su conformación geográfica. Nueva Zelanda es una isla, si cierras los aeropuertos, pues ya se acabó el flujo de personas, y todas las personas de Nueva Zelanda tienen una formación también cultural, una conciencia ciudadana, que si la autoridad te dice que no hagas una cosa, pues no la haces. El italiano, como es medio latino y mediterráneo, pues si la autoridad te dice que no hagas una cosa, la gran mayoría de la gente ve cómo puede hacerla. En México también quizás es parte también del tipo de cultura constitucional que se puede tener, pero en México, o sea, no hubo un lockdown o hubo pues ahí de manera mucho más flexible respecto al lockdown que hubo en Italia. Lo que sí me parece que es importante destacar, y estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Rodrigo, obviamente si tu Estado tienes que tomar ese tipo de medida en un país con una fuerte desigualdad social y económica y con una gran parte de la población en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza, necesitas tomar medidas adicionales que puedan permitir que esas personas pues, no necesiten salir de su casa para poder ir a conseguir pues la comida para su familia, ¿no? Entonces me parece que sí, evidentemente se puede limitar, yo estoy partidaria de la posibilidad de que se pueda limitar las libertades siempre y cuando esta limitación se acompañe de medidas que de alguna manera puedan garantizar el goce de los otros derechos fundamentales de las personas, porque podemos limitar la libertad de circulación por cuestiones de salud pública, pero la gente no va a poder comer porque no puede salir para conseguir su día a día, como justamente lo comentaba el doctor Santiago. Entonces me parece importante pues, que un Estado pues, prevea también este tipo de medidas, pero me parece un poco absurdo, también he escuchado a nivel también de comunicación institucional, pues que poner la obligación de traer el cubrebocas como una violación de derechos humanos. Ahora, me parece que también tenemos que ver de qué tipo de derechos estamos hablando, ¿no? Porque, pues, claro, el cubrebocas es muy incómodo y llevarlo, pues, muchas horas al día es ahogante. Pero, pues, imponer algo, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad? Entonces, me parece que en este juego de ponderación, claro, siempre habrá en una ocasión un derecho que de alguna manera retrocede en esa ocasión para proteger un derecho que en esa ocasión es más importante,
pero pues es un ejercicio de ponderación que es necesario como quiera hacer. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Irene, como siempre. Puedo añadir dos cosas. Mucho depende también del contexto, como siempre en el derecho comparado. Hay ordenamientos, hay constituciones que reconocen de manera, digamos, explícita, expressis verbis, que la salud no es solo un derecho individual, sino también un interés de la colectividad. Entonces, en estos contextos, y han ocurrido, digamos, casos que los tribunales constitucionales han decidido. En estos casos es bastante fácil para los jueces constitucionales decir, pues, no es solo una, digamos, elección individual, la de evitar la vacuna, ¿no? Sino es algo que va más allá y que afecta también a la esfera de operatividad de los otros ciudadanos. Esto es lo que el Tribunal Constitucional Italiano, de hecho, ha dicho en una sentencia sobre las vacunas. Hay también otros casos donde, en cambio, el Tribunal Constitucional ha tratado de evitar el argumento, ¿no?, de la existencia de un grupo de derechos absolutos y de un grupo de derechos, digamos, que sean relativos. Esta es una distinción que se encuentra en otras jurisprudencias, como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces, hay también sentencias donde el Tribunal Constitucional italiano ha tratado de evitar este argumento, pero sin duda ha reconocido la doble naturaleza de la salud. Además, me gustaría añadir solo un punto. Precaución ha sido una de las palabras claves, de hecho, que han utilizado muchos gobiernos en Europa cuando se ha adoptado el lockdown. Hay también un discurso que ha dado el presidente italiano Conte, donde hizo referencia al concepto de decisiones trágicas de Calabresi, de Bobbitt, para justificar, de hecho, el lockdown. Es verdad, pero que el principio de precaución, y esta es una crítica que se puede hacer a Adrian Vermeulen, por ejemplo, y a su libro, porque es verdad que el principio de precaución es muy importante, pero normalmente se acompaña a la proporcionalidad y a la limitación temporal. Entonces, no es algo que esté, digamos, desconectado, ¿no?, de la idea de proporcionalidad. Y de hecho, digamos que hasta ahora en Europa el lockdown se aceptó gracias a las limitaciones temporales y a la idea de la posibilidad de volver a la normalidad. De hecho, ahora los gobernantes europeos tratan de evitar el mensaje que se podrían un día volver al lockdown. Esto sería algo demasiado fuerte que la ciudadanía no aceptaría, creo. Entonces, es algo especial, es algo que se ha aceptado en una situación de emergencia, que pero debe ser leída a la luz de los principios de la Constitución, como decía también Gaetano Silvestre. Gracias. Muchas gracias por sus respuestas. Yo rescataría una parte justo de la pregunta anterior, que se refería a hasta qué punto una vacuna obligatoria puede ser violatoria de derechos humanos. Y esto lo relaciono con algunos casos que han sucedido en México y supongo que en otros países, donde las personas prohíben que se haga una transfusión sanguínea a sus hijos por considerar que atenta contra su religión. Incluso hay muchos movimientos antivacuna en México y en otros países. Futurizando un poco, ¿cómo se imaginan ustedes, volviendo a esta pregunta anterior, si el Estado puede obligar a las personas a ponerse una vacuna, cuando la vacuna no solamente salvaría la vida, en su caso de esa persona, sino que tendría un fin
común, un fin público, que es decir, salvar o cuidar la salud de las personas ante este fin preventivo de protección que comentaba el profesor Giuseppe. Pues aquí también yo creo que en parte la respuesta que pueda dar, además de ser jurídica, es en parte ideológica, obviamente, ¿no? También en Italia hubo varios movimientos antivacunas, y de hecho Italia se convirtió en uno de los países con epidemias de sarampión, que pues evidentemente ya no era un tema desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el problema? El problema me parece que también jurídicamente hay que verlo en que, pues, podemos estar de acuerdo en que no es correcto que el Estado obligue a vacunar, pero en el momento en que no se imponga en ese sentido una obligación de este tipo, evidentemente estás poniendo en peligro no la salud de la persona que autónomamente de manera muy independiente decide no vacunarse, sino que pues la salud pública en general, ¿no? Entonces, aquí es una vez más, podemos estar de acuerdo que si la vacuna es buena, que si la no es buena, que si los medicamentos son positivos o negativos, pero me parece que tendríamos que analizarlo desde el prisma, una vez más, de derechos, desde su perspectiva individual, a no ser obligados a hacer algo que pues el Estado nos impone, pero también hay un tema de salud pública, ¿no? Que sí, evidentemente hay que proteger. Yo estoy de acuerdo. Además, repito, hay también ordenamientos donde esta doble naturaleza de la salud no se reconoce. Entonces, en esos ordenamientos es más difícil, digamos, justificar una vacuna obligatoria. Pero normalmente los ordenamientos que reconocen la idea de salud como interés de la colectividad, entonces que reconoce la necesidad de ir más allá de una dimensión individual, digamos, pura, los tribunales constitucionales han aceptado, han reconocido como razonable las decisiones de obligar, de, digamos, claro, respetando la reserva de ley, las vacunas son obligatorias. Pero, y esto es el último punto que quisiera añadir, en todas estas sentencias, por ejemplo, también en la sentencia que mencionaba antes del Tribunal Constitucional italiano, se habla de decisión contextualizada. Entonces se hace referencia al estado, digamos, al contexto actual hoy en día, a la luz de lo que sabemos, ¿no? de las herramientas de conocimiento que tenemos. Entonces, el tribunal, los tribunales constitucionales en estos casos, como puedo decir, saben que el derecho debe necesariamente, digamos, encontrar una química con la ciencia y con la aportación que este mundo te puede dar. Es decir, una cosa es justificar una medida en un contexto de incertidumbre científica, otra cosa es justificar una medida obligatoria cuando haya unos elementos que efectivamente puedan confirmar la necesidad de adoptar estas medidas como obligatorias. Entonces, en este sentido, me ha gustado mucho también la manera de argumentar de los tribunales constitucionales europeos. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Por cuestiones de tiempo tendremos que parar aquí porque sigue una próxima sesión en unos minutos. Agradezco muchísimo la participación de la doctora Irene, del profesor Giuseppe Martinico, y agradezco también a todas y todos los que nos siguen por Facebook y aquí por Zoom, y muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.